Descripción de las dificultades académicas en tiempos de pandemia por COVID-19 a nivel del proceso lectoescritor reportadas por docentes de niños y niñas de 6 y 8 años pertenecientes a una institución educativa de Cajicá, Cundinamarca. Autores del presente estudio investigativo, Eida Suaza Liscano, Heidi Lorena Díaz Garzón y quienes habla, Milena Moreno Benavides. Introducción. Propósito de la investigación. Describir las dificultades académicas en tiempos de pandemia por COVID-19 a nivel de proceso lectoescritor reportadas por docentes de niños y niñas entre 6 y 8 años, pertenecientes a una institución educativa de Cajicá, Cundinamarca. Pregunta problema. ¿Cuáles son las dificultades en el proceso lectoescritor en tiempos de COVID-19 que reportan docentes de niños y niñas entre 6 y 8 años de edad, pertenecientes a una institución educativa de Cajicá, Cundinamarca? Referencia metodológica, investigación cuantitativa descriptiva, aplicación de cuestionario con 11 preguntas cerradas, análisis de datos a partir de la estadística descriptiva en Excel, muestreo por conveniencia de 20 docentes orientadores del proceso lectoescritor a estudiantes de rango de edad seleccionado. Referencia teórica, teoría de la actividad concretamente aplicada a la enseñanza y propuesta bajo el hilo de la psicología histórico-cultural de Levesque como una alternativa que hace posible modernizar y reformar el concepto del proceso de enseñanza y aprendizaje. Capítulo 1, descripción general de proyectos. Problema de la investigación. Ajuste en los escenarios educativos ante emergencia sanitaria por SARS-CoV-19. Formación Hurtado Talavera 2020. Según UNESCO 2020 se evidenció una disminución en las competencias de proceso lectoescritor. Los docentes orientadores del proceso lectoescritor en los niños y niñas en tiempos de pandemia COVID-19 de una institución educativa de Cajicá reportan el aumento de dificultades para el desarrollo de competencias necesarias en dicho proceso. Objetivo general. Describir las dificultades académicas en tiempos de pandemia por COVID-19 a nivel del proceso lectoescritor, reportadas por docentes de niños y niñas entre 6 y 8 años, pertenecientes a una institución educativa de Cajicá, Cundinamarca. Objetivos específicos. Primero, identificar a través de referentes teóricos y conceptuales actuales sobre las dificultades en el proceso lectoescritor en tiempos de COVID-19 en los niños y niñas entre 6 y 8 años de edad, que permiten establecer categorías de análisis para responder al tema de la investigación. Segundo, categorizar los datos obtenidos a través de la información suministrada por los docentes que orientan los procesos lectoescritor de niños y niñas de 6 a 8 años, generando los resultados que respondan al tema de la investigación. Tercero, analizar la información sobre las dificultades reportadas por los docentes orientadores del proceso lectoescritor en tiempos de pandemia en la población estudiantil de 6 a 8 años de una institución educativa de Cajicá que dan una respuesta al objeto general de la investigación. Justificación. El cambio de ambientes de enseñanza-aprendizaje propuso retos en el desarrollo formativo y académico de los estudiantes. Comunicaciones CIP 2020. El Grupo Banco Mundial de Educación manifiesta que el aumento de las dificultades en el desarrollo de habilidades educativas están arraigadas a otros factores socioculturales, económicos, políticos, que requieren de un análisis mucho más profundo. Grupo Banco Mundial Educación 2020. Estas dificultades se han visto reflejadas negativamente en el desarrollo de habilidades y saberes básicos acordes a su edad y a su desarrollo. El conocer, describir y analizar estas dificultades tiene un valor notable, ya que permite a las instituciones educativas replantear, promover y ejecutar estrategias pedagógicas, acciones y proyectos de apoyo que permitan una reestructuración en los procesos de aprendizaje del estudiante, asimismo con un acercamiento al contexto y la generación de estrategias de nivelación académicas y cognitivas correspondientes a cada estudiante. En el marco teórico encontramos la teoría de Lev Vygotsky, 1896-1934. Vygotsky nos comenta la alternativa que hace posible modernizar y reformar por completo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
establece una relación distinta entre los procesos de enseñanza y desarrollo. Vygotsky determina la existencia de una estrecha relación entre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Señala que el desarrollo del niño depende realmente de las formas de enseñanza, del método elegido por los maestros y de los elementos del entorno del niño o niña. Se fundamenta en la dinámica del proceso de la enseñanza y del aprendizaje escolar, enfocado en el análisis de su estructura, objetivos y los roles de los participantes. En el marco conceptual encontramos la categoría 1 de definición de conceptos. Se manejaron 6 conceptos en este proceso investigativo, los cuales fueron proceso lector-escritor, qué es leer, qué es escribir, rendimiento académico, pandemia COVID-19, educación híbrida. En la categoría 2 encontramos la relación concepto-población, los cuales trabajamos rol docente, infancia y periodo escolar, proceso lectoescritor en niños de 6 a 8 años de edad, enseñar y aprender en pandemia. En la categoría 3, la relación conceptos-contexto, el desarrollo del proceso lectoescritor en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia, los retos educativos han sido constantes, ya que a pesar de una educación presencial, educación híbrida y sin ningún contacto, han generado la creación de nuevas metodologías pedagógicas para llevar a cabo los procesos académicos y formativos de cada uno de los estudiantes. Es así como el colectivo de docentes y estudiantes que se encuentran inmersos en este año escolar en un proceso de lectoescritura han modificado los métodos tradicionales para enseñar a leer y a escribir. Instituciones educativas del municipio de Cajicá. El objetivo principal de la Secretaría Municipal de Educación, rectores institucionales y el conjunto de docentes, administrativos y demás comunidades educativas es volver este municipio como referente en el país en materia educativa. En el marco legal encontramos la Constitución de 1991, artículo 67, en el cual se nombra que el derecho a la educación es para todas las personas sin negar su origen o tener alguna distinción. En la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, artículo 13, nos enuncia que la educación, siendo un derecho, es un derecho con gratuidad para la educación primaria y secundaria. También tenemos el decreto 278 de junio 19 del 2002, el decreto legislativo 662, la circular 19 del Ministerio de Educación del año 2020, la circular rectoral número 5 del 24 de marzo del 2020, y entre otros que garantizan el cumplimiento de los derechos básicos de los niños y niñas basados en el bienestar físico y mental de los mismos. Por último, tenemos el marco metodológico, que es el capítulo 3, tipo de estudio cuantitativo descriptivo. Segundo, población y muestra, 20 docentes orientadores del proceso lectoescritor de una institución educativa de Cajicá. Tercero, procedimiento, se precisan actividades, instrumentos responsables y fechas que permitan responder a la pregunta de investigación. Cuarto, técnicas para la recolección de información, cuestionario con 11 preguntas cerradas. Quinto, técnicas de análisis de datos, estadística descriptiva, la cual será tabulada y graficada mediante el programa Microsoft Excel. Sexto, consideraciones éticas, de acuerdo al acuerdo 11 de la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud en el artículo 8 al 15. En el capítulo 4, que es el análisis de resultados, luego de aplicar una encuesta cerrada con 11 preguntas y dirigida a 20 maestros, lo que debemos dar cuenta en este análisis es el cumplimiento del objetivo general del estudio, siendo este el de dificultades académicas en tiempos de pandemia por COVID-19 a nivel del proceso lectoescritor, reportadas por docentes de niños y niñas entre 6 y 8 años, pertenecientes a una institución educativa de Cajicá, Cundinamarca. La pregunta número 1 hacía referencia a qué era el proceso de lectoescritor para los docentes, donde un alto porcentaje, es decir, un 65%, 13 docentes, manifestaron que la lectoescritura es el proceso por el cual un alumno aprende en el proceso tanto a leer y tener competencias e interpretar un texto como escribir usando el alfabeto, teoría que plantea Tversky en el 2013. Asimismo, el 20% afirma que la lectoescritura es un proceso de aprendizaje inicial del desarrollo del niño a partir de donde el individuo es capaz de orientar y estructurar sus pensamientos en relación a documentos escritos en una lengua determinada, lo cual afirma Montessori 1946 a 1952. Y por último, con un 15%, los docentes manifiestan que el aprendizaje del lenguaje escrito consiste en una apropiación en el sistema determinado de símbolos y signos cuya
dominio marca un momento crucial del desarrollo cultural del niño. Teoría propuesta por Vygotsky en 1931 a 1995. La pregunta número 2, ¿cuál considera usted que es la importancia del proceso lectoescritor? Un alto porcentaje del 50% de docentes marca que todas las anteriores. Y esas respuestas predeterminadas permite la comunicación en el entorno exterior. B, se convierte en la fórmula perfecta para incrementar el aprendizaje y el desarrollo general. C, desarrolla competencias integrales para su desenvolvimiento en cualquier contexto. En la pregunta número 3, que es el rendimiento académico de los estudiantes durante la pandemia, fue un 55% expresa que el rendimiento académico fue básico y un 45%, 9 docentes manifiestan que el rendimiento académico de los estudiantes fue bajo. Ningún docente manifestó que fue superior o alto. En la pregunta número 4, entonces, ¿considera usted que la pandemia SARS-CoV-19 implicó en los procesos académicos de los estudiantes? Donde un 100%, es decir, todos los 20 docentes contestaron que sí, que así había una implicación durante este tiempo. En la pregunta número 5, ¿cuál es su postura frente a la educación híbrida? Donde un alto porcentaje, es decir, el 65% de docentes, dice que genera nuevos retos o oportunidades para plantear estrategias dinámicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Un 25% considera que se dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje y un 15% nos marca que A y C son las respuestas correctas. En la pregunta número 6, usted evidenció dificultades en el proceso académico lectoescritor en los estudiantes en tiempos de pandemia, donde un 100% de docentes participantes en este estudio nos dice que sí evidenció estas dificultades. En la pregunta número 7, ¿usted considera que con la nueva normalidad en el tiempos de pandemia los niños y niñas de 6 a 8 años lograron desarrollar todas las competencias, en especial los procesos académicos? Nos demarcan un 100% docentes que no se considera que estas competencias se lleven al máximo. En la pregunta número 8, donde dice que si sus estrategias aplicadas para el proceso académico lectoescritor durante tiempos de pandemia fueron, entonces nos dice que un 55% de docentes utilizó todas las estrategias ya predeterminadas en las respuestas e implementaron nuevas plataformas nuevas plataformas virtuales para el aprendizaje, motivando así al estudiante a desarrollar un trabajo autónomo, usaron canales de comunicaciones tradicionales para la orientación a familias y realizaron guías de aprendizaje con las cuales se enviaban por los canales de comunicación tradicionales para que el estudiante las realizara de acuerdo a sus habilidades y competencias. La pregunta número 9, ¿considera usted que el proceso lectoescritor se debe desarrollar durante la edad de 6 a 8 años? Entonces, el 60% nos dice que sí y el 40% nos dice que no. El 60% que nos dijo que sí se debía desarrollar en este rango de edad nos justifica la respuesta, ya que un 58% considera que la elasticidad cerebral está al máximo desarrollo y un 42% considera que se potencia el desarrollo del pensamiento y el lenguaje desde temprana edad. El 40% que nos contesta que no es necesario que el desarrollo de la lectoescritura se dé entre la edad de 6 y 8 años, nos lo soporta con las siguientes respuestas. Un 38% nos dice que es una edad donde se deben desarrollar otras competencias también necesarias e inherentes al ser humano. Un 25% dice que se deben respetar las etapas del desarrollo y orientar este proceso cuando el estudiante esté listo. Y las otras respuestas con un 13%. En la pregunta número 10, y tal vez es uno de los pilares de nuestra investigación, se analizó desde dos perspectivas, las respuestas con mayor frecuencia y las respuestas con menor frecuencia. Las que mayor tuvieron frecuencia, las que mayor contestaron los docentes fueron, un 32% dice que
Las dificultades en tiempos de pandemia fue por la falta de artefactos tecnológicos y de conectividad. Un 24% nos dice que fue desinterés por parte de los padres de familia para continuar los procesos de aprendizaje. Un 23% nos dice que los padres de familia no acompañan los procesos académicos de los niños y un 21% nos expresa que hay desigualdad en condiciones socioeconómicas. Otras respuestas, otras dificultades reportadas por los docentes con menor frecuencia fueron la deserción escolar con un 18%, los estudiantes no están interesados por un aprendizaje a través de la educación híbrida con otro 18%, igualmente con otro 18% que la educación híbrida no permite la orientación de los procesos lectoescritores y con el mismo porcentaje que los estudiantes no comprenden las temáticas expuestas por los docentes. Con un 14% encontramos las respuestas de que hubo desconocimiento por parte de los docentes en la aplicación de plataformas virtuales para el aprendizaje, así como también hay un mal uso de artefactos tecnológicos por parte de los estudiantes. Ningún docente, de resaltar que ningún docente ha contestado que una de las dificultades es que los docentes no están de acuerdo con los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan bajo estas nuevas estrategias. Y por último, la pregunta número 11, que dice que cuáles fueron las estrategias implementadas por las instituciones educativas para afrontar las dificultades académicas. El mayor porcentaje fue la respuesta B, con un 50%, donde dice que la institución realizó el acompañamiento y el seguimiento a las familias y estudiantes que más lo requerían desde las dependencias administrativas y orientadoras. En el capítulo 5, donde vemos discusión, conclusiones y recomendaciones, entonces decimos que se dieron varias discusiones a partir de las teorías y de los conceptos ya planteados. El 65% de los docentes que participaron en la investigación consideran que la lectoescritura es el proceso por el cual un estudiante aprende al proceso de tanto de leer y de tener competencias de interpretar un texto como de escribir usando el alfabeto. Los docentes perciben que implica el proceso lectoescritor y cómo ellos mismos tienen un rol facilitador en el aprendizaje del mismo. Teoría planteada por Rodríguez en 2019. Pinzón en 2017 considera que el proceso de aprender a leer y escribir se logra mediante un sistema que abarca desde los primeros pasos hasta el dominio o perfección, según la etapa del desarrollo individual, afirmando que coincide con la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Asimismo, el docente da relevancia al proceso lectoescritor en base a que este es un integrador de todos los elementos necesarios en la vida escolar y el desarrollo de habilidades significativas. El 100% de los docentes participantes y que orientan los procesos lectoescritores de los estudiantes afirmaron que durante el tiempo de pandemia se presentaron dificultades en el desarrollo académico, pues los escenarios de enseñanza-aprendizaje proporcionaron cambios y retos en la prestación del servicio educativo e implicó el cambio de estrategias pedagógicas para cumplir con los derechos básicos de educación. Esto también afirmado en uno de los conceptos ya expuestos anteriormente por María Soledad Carreño y Noelia Cabral en 2020. Podemos concluir entonces que el rendimiento de los estudiantes durante pandemia fue básico, tal como lo afirma Giordano en 2020, dada la lista de factores y dificultades presentadas durante la emergencia sanitaria. Asimismo, la UNESCO CEPAL en el 2020, frente a la educación en tiempo de pandemia, expresa la transformación de los contextos de implementación del currículo. También los docentes orientadores del proceso lectoescritor participantes en el presente estudio reportan dificultades como la desigualdad socioeconómica, la deserción escolar, el desinterés por parte de familias y por parte de estudiantes en la continuidad de los procesos académicos en educación híbrida y el acompañamiento permanente de los adultos a los niños. También una de las dificultades presentadas es la falta de artefactos tecnológicos y de conectividad, el desinterés por padres de familia y estudiantes nuevamente, así como el desconocimiento de docentes en la aplicación de plataformas virtuales y por último, y menos importante, el mal uso de artefactos tecnológicos que le pueden estar dando los estudiantes. Y por último, el 56% de los docentes participantes en el estudio reportaron que una de las dificultades para llevar a cabo el proceso lectoescritor en tiempos de pandemia fue el desinterés por parte de los padres de familia para continuar y apoyar con los procesos mediante la educación híbrida.
Por último, se recomienda que la institución educativa cree, planee, aplique y evalúe estrategias pedagógicas y dinámicas que permitan la concientización efectiva de los padres de familia hacia la importancia de acompañar permanentemente a los estudiantes durante el proceso formativo, en especial en las edades de 6 a 8 años. Estrategias que se pueden formular a través de una nueva línea de investigación con un enfoque tal vez cualitativo e intervención dentro de los campos seleccionados. Asimismo, es importante que la institución promueva los planes de mejoramiento en el proceso de aprendizaje, no solo como una forma de nivelación, sino desde la importancia de satisfacer las necesidades de aprendizaje de los educandos. A continuación, en pantalla están viendo el prototipo de investigación, donde este prototipo, a través de unas categorías y unas subcategorías conceptuales, nos generan unas cuestiones, nos generan unas preguntas que fueron las implementadas en nuestro instrumento de recolección de datos. Muchísimas gracias.